¿no tiene alguien una Biblia que me preste? Y me acuerdo la respuesta de uno de ellos que dijo, si querías buscar a Dios, lo hubieras buscado en la calle y no en la cárcel, hipócrita. Y abrí la Biblia, ¿por qué estoy en la cárcel? Y me salió Hebreos capítulo 12 y luego dice, porque Dios a quien ama corrige y disciplina a todo aquel que recibe como hijo, porque al que no se le disciplina se le considera como un bastardo y no un hijo, pero a quien se le disciplina se le considera como un hijo. Es verdad, ninguna disciplina es causante de gozo al momento de ser ejercida, pero tiene un fruto de justicia y de paz en aquellos en quien es practicada. Y cuando dijo eso, me callé, dejé de pedirle un montón de cosas y le pedí dos cosas. Úsame en esta cárcel y no dejes que me aparte del evangelio. Nada más. Amigos de Buena Nueva, otra vez estoy aquí con ustedes, muy contento porque en esta ocasión viene un amigo desde el norte de la Ciudad de México, un amigo que viene de una tribu extraña. Bueno, no es extraña, es la cuarta tribu. Él es un amigo muy joven, pero que tiene mucha experiencia, muchas ganas, mucho corazón para hacer lo que hace, músico y pero sobre todo una persona que ama a Dios, que ha tenido encuentros dentro de su vida, sub y bajas como todos, pero a mí me da mucho gusto porque estaba por aquí en la ciudad y le digo, vente, aunque viene desvelado después de varios conciertos, pero es un honor tener aquí a Jesús Luna o Chuy Luna. ¿Cómo prefieres, amigo? Chuy. De la cuarta tribu, Chuy Luna. Ese es, ¿ya despertamos? Ya me hiciste chilango, bro. Ya, ¿por sí, qué? Viene del norte de la Ciudad de México. Del norte, pues si vienes soy del norte porque estás aquí estacionado, pero del norte del país, de Chihuahua, de Allende. De Parral, Chihuahua. Vives en Parral, pero naciste en Allende o más o menos, ¿no? En Valle Allende. Ahí está, ya ves. No, yo soy chismoso, yo tengo acá. Yo tengo mis contactos. Tú dime el nombre y yo te saco los pecados. Aquí, bien, así, de cualquiera. Todo está ahí. Haz de cuenta que donde yo viví fue Jiménez, Chihuahua, que esa es mi tierra. Pero pues mis jefes eran muy pobres, esa era la realidad. Y en el Valle Allende, que es como mediación entre Parral y Jiménez, literalmente en medio, hay un hospital como para gente que no tiene recursos y da gratis, o sea, los partos son gratis. Entonces mi mamá me tuvo ahí y luego ya se regresaron para Jiménez. Está bien. Así como los que van a Estados Unidos, o iban, porque ya no a Estados Unidos en la frontera, tienen al hijo, sale con los papeles de allá y acá, ¿no? Pero ahí yo salí con papeles mexicanos. Pero pues está bien. Es que esos lugares casi nadie los nombra. Luego a veces dicen, no, es un pueblito. A mí me gusta decir pueblito, como que soy despectivo. Una pequeña ciudad. Porque hay gente... Ese sí es un pueblito, güey. Oh. Literal, hay un pueblo de ahí que se llama el pueblito de Allende. Bueno, o sea, tiene su nombre así, eso es un... Bueno, pero ahí hay quien dice, no le digas pueblito a mi ciudad, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Creo que ellos sí saben que es un pueblo, pero igual un saludo a la gente del Valle. Chihuahua, para la gente que nos ve en otros países, porque nos ve mucha gente, obviamente, y también muchos seguidores tuyos de la cuarta tribu en Latinoamérica, en Sudamérica, Centroamérica, en Europa también, y Chihuahua es el estado más grande de México, muy caluroso, mucho desierto. Parral, Chihuahua está también cerquita, y yo conozco ahí porque vi en Juárez, entonces también un poquito estuvimos allá. Eres frío también, en tiempo de frío. Es totalmente extremo, totalmente un calor en verano, y lo que me gustaba era que en las noches 9 de la noche y todavía había sol, o sea, a veces, ¿no? En ciertas temporadas del año. Y el calor sí, y después caía nieve, ahí, al menos ahí en Juárez. Y varias veces íbamos ahí a Parral, si no me equivoco, estás ahí en la iglesia de la familia Bremer. Ahí estoy, Vida Abundante se llama. Vida Abundante. ¿Tienes rato? Bien recibidos cuando vayan o anden de paseo por ahí, pues ahí. Yo no soy bien recibido porque les debo lana. Pero por eso, así, ya aquí con este anuncio, no, mentira. Son buenas personas y los conozco desde hace años. Al papá, sobre todo. Sí. Tú eres muy joven. Pastor. Es tu pastor. Sí. Salúdamelo. Tú eres muy joven, cumplís apenas 33 años. Apenas, bro, si me investigaste. No, 17 de septiembre, bien patrio. Bien patrio, soy exageradamente patriota. 17 de septiembre. Literal, patriota machín. Y ahorita vamos a hablar acerca, porque también uno de tus últimos o más recientes proyectos habla acerca de Viva México y toda esta situación. Pero yo quisiera que sí nos platicaras un poquito acerca de todo lo que es tu vida. ¿Por qué vamos a platicar de tu vida? Porque lo que haces es también para admirar, para aplaudir, pero tú eres una persona también muy sencilla y que ha encontrado en la fe, pues un motivo o una razón para vivir un propósito. Y sí me gustaría que, yo ya voy a callarme para que no me digan,
que nos platiques cómo ha sido tu historia, porque tú estás dentro de la fe, pero no siempre ha sido así. Me comentaste que naciste en un lugar de condición sencilla, humilde, pero pues aquí haz de cuenta que estamos como en terapia y la gente te quiere escuchar a ti y no a mí. Hoy no vamos a cantar o no veo guitarra, pero pues ahorita platícanos, canta que tu vida, te queremos escuchar, amigo. Soy súper malo en las cámaras, yo casi no voy a podcast. Se me ha dado la oportunidad, gracias a Dios, ir a algunos podcasts buenos. Gracias a Dios hoy estamos aquí con ustedes y Dios abrió esta oportunidad, y yo creo que siempre que Dios abrió una oportunidad es por alguna razón y tiene alguna persona que lo va a escuchar, que le va a bendecir, ¿verdad? O que le va a favorecer en algo. He estado creo que solo en 3 podcasts y este es mi primer podcast cristiano. O sea, los otros 2 eran uno con Pepe Garza y el otro con un brother de Monterrey. No me recuerdo bien el nombre, se me fue ahorita, pero los 2 era para público que no era cristiano. Entonces yo creo que también aquí hay gente que se mete, escucha y no son cristianos y ojalá que lo que yo les pueda decir pues sea de bendición. Yo nací en Jiménez, bueno, en el Valle de Allende, pero crecí toda mi vida en Jiménez, Chihuahua, hasta los 17 años, casi 18. Mis padres, pues era una familia muy disfuncional, la verdad. Mi papá era un alcohólico, el papá de mi papá era alcohólico, o sea, venían ya de una generación de alcoholismo muy fuerte. Mi padre vendía cerveza clandestina, cada cada unos 2, 3 meses estaba encarcelado pues, por lo mismo, ¿eh? Lo agarraban, no pagaban moche y lo metían. Y cuando sí pagaba, pues ahí lo dejaban. Era, ya sabes, mi México lindo y querido. Y al final, pues mi padre era como un alcohólico. Tenía la cerveza ahí, todo el tiempo había borrachines ahí del barrio. En las noches llegaba bien borracho ahí, se metía al cuarto con mi mamá y pues había golpes, había gritos, había de todo. Se salía, hacía lo que quería, nos golpeaba a nosotros. Entonces yo crecí en ese tipo de ambiente, una familia que no había amor, que no se celebraban los cumpleaños, que no había abrazos. Yo nunca, literalmente, yo nunca he visto a mis padres darse un beso, por ejemplo. Cosa que a lo mejor para los demás va a sonar así como, no manches, ¿cómo no has visto? Más bien a mí me suena raro decir, ¿a poco tú sí has visto a tus papás darse un beso? O sea, eso es como que las consecuencias que pasaron. Yo tenía desviación en los ojos, lo que se llama estrabismo, y eso causaba que me hicieran exageradamente bullying en la escuela. Los profesores pues sabían quién era mi papá, pues es una ciudad muy pequeña, honestamente, 41,000 habitantes, entonces todos se conocen. Conocían que mi papá era borracho, conocían que le pegaba a mi mamá, pues es un pueblo chico y grande, ¿no? Sabían que me hacían bullying, entonces los profesores pues también hasta cierto punto toleraban que me hicieran bullying, se burlaban de repente algunos profesores de mí, y pues crecí en un ambiente como que de mucha presión desde que entré a la primaria, honestamente. De la primaria hasta la prepa, mi vida fue como que un infierno. Las escuelas no me gustaban para nada. Yo era buen alumno, tenía buenas calificaciones, pero mi vida dentro de las escuelas era horrible. O sea, terminé odiando las escuelas a un grado de que yo decidí no estudiar universidad. Pero Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito dentro de todo eso. A los 15 años conocimos de Jesús. Mi padre dejó el alcohol, pues dejó de engañar y golpear a mi mamá, de golpearnos a nosotros. Me operaron justamente del estrabismo que tenía en los ojos a los 15 años. O sea, a los 15 años conozco a Jesús y también me operaron del estrabismo. Entonces como que mi vida se medio arregló, ¿me entiendes? A los 15 años mi vida dio un giro diferente. Yo digo que fue Jesús totalmente. Yo creo que Jesús sí hizo algo ahí, que sí cambió cosas en nuestras vidas para que tuviéramos una vida digna, una vida distinta, ¿verdad? Los pecados, pues sí, obviamente siguieron. No conocí a Jesús así en su esplendor, pero sí Jesús me conoció a mí y eso era muy importante. Que Jesús me conociera, pues cambiaba todo. Entonces yo creo que desde ahí Jesús empezó a tomar el control de mi vida de una manera más directa, a tal grado que yo decidí
investigar más de Jesús, me metí a un instituto bíblico, a los 17 años me fui de la casa bien, o sea, me fui, en lugar de ir a una universidad, me fui a un instituto bíblico, estudié teología un par de tiempo y luego regresé a Chihuahua y en Chihuahua ya no sabía qué más hacer, entonces empecé con mi primer trabajo que fue piscar chile, que es lo que hay en Jiménez, hay nuez, hay chile, pues hay cosas del campo, ¿verdad? Entonces empecé piscando chile, vi cómo se empezaba a trabajar porque nunca había trabajado así bien como formal. Me metí a una tienda, después de ahí dije, ya yo quiero, no sé, pero no me siento bien, me voy a ir a Monterrey. Y fue ahí a los 19 años que yo decidí irme a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y en Monterrey, Nuevo León, pues empecé a tener varios trabajos. Nunca encajé bien, nunca duré tanto tiempo en los trabajos, no encontraba mi lugar, no encontraba lo que me apasionaba. Y el último trabajo que tuve fue un ciber de 24 horas en Monterrey. La gente está loca porque va a los ciber todas las 24 horas. Al cibercafé, ¿no? Sí, lo que era, todavía existe, no sé. Hay alguno que otro, pero sí. Pero allá existe todavía. Ese local se llama I24H. Saludos, si nos ven. El único lugar del cual me han corrido, todos los lugares siempre me querían ascender y yo corría. O sea, me subían de puesto y yo salía corriendo. Pero I24H me corrió de ese lugar. Aquí hay una anécdota interesante, el por qué te corrieron. Exacto. Porque, bueno, es que ya nos adelantamos, pero me gustaría un poquito regresar. A ver, regresa. Unos poquitos meses, estamos como en 2010, 2011 aproximadamente, ¿no? Meses, años te volviste. ¿No? Sí o no, un poquito. Pero no, a lo que me refiero es cuando comenzaste a tomarle el gusto por la música. Okay. Ahorita vamos a ver a la anécdota del por qué te corrieron. Porque traían una camiseta, o me imagino yo, con el logotipo del cibercafé, y tú ibas y cantabas en camiones. Ni lo conocen. Ni lo conocen, pero ellos... Cuenta esa anécdota y nos regresamos en el momento en que empezaste a tomarle gusto por la música. Ok. ¿Cómo fue eso que te corrieron? Bueno, la música honestamente la traigo desde niño. O sea, desde antes de conocer a Jesús yo escribía. Pero obviamente cuando conocí a Jesús pues vi que no sé por qué en la iglesia hay mucha música. O sea, la iglesia es música, no sé por qué. Entonces empecé a tomar como que más gusto, empecé a escribir más, pero a la edad de 19 años pues empecé como a grabar más. A decir, ¿sabes qué? Voy a ir a esto. Empecé a conocer personas. Conocí a Chris de Apóstoles del Rap. ¿Qué música escuchabas ahí de niño? Porque si en la iglesia hay mucho, era alabanza, adoración. ¿Te llamaba la atención eso o te gustaba más el rollo urbano? Porque tú eres más rapero y más. No, el rap siempre. Entonces, rap, reggae. Funky, zurdo, ¿quiénes de cristianos? Al inicio escuchaba, la neta, como que un poco más raros. Por ejemplo, me gustaba mucho Manny Montes, que era más rap. Me gustaba Vico Sí porque era rap, Gerardo Mejía, por lo mismo, todo era porque era rap. Y por ejemplo, Redimidos en sus inicios era rap. Ahorita ya hace algo distinto, pero al inicio era puro rap. Entonces yo escuchaba como el rap. Y sí, de repente, pues mi familia le gustaba lo urbano y escuchaba funky, escuchaba que Alex Zurdo, pero porque a ellos les gustaba como el reggaetón. A mi hermana era de que en el mundo le gustaba Daddy Yankee, le gustaba pues Don Omar, todo eso. Entonces ellos empezaron escuchando que Triple Seven, todo eso, y yo era más rap, a mí me gustaba el rap. Entonces cuando yo empiezo a cantar, lo que yo empiezo a escribir es rap, puro rap, empiezo a hacer rap, conozco a Chris, y empezamos como a hacer amistad. En ese entonces yo tenía mi último trabajo, que fue ese, el del ciber, y me acuerdo que a mí no me alcanzaba el dinero, porque yo trabajaba los fines de semana y entre la semana yo estudiaba en un instituto bíblico. Entonces el instituto bíblico tenía una cuota que no era mucha, pero al final de cuentas a mí en ese trabajo me daban 500 pesos. La neta, ¿qué haces con 500 pesos? Pero pues yo decía, con 500 pesos puedo hacer esto. Y luego me vi en la necesidad pues de agarrar la guitarra, de subirme a los camiones y empezar a cantar las canciones que yo escribía, que no tenía grabadas, pero que ya las traía escritas, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, voy a subirme a cantar, gano un poco de dinero, me alivio un poco las deudas de esto y luego pues voy a trabajar normal, ¿verdad? Como las demás personas y todo, tengo un seguro y esta onda. Pero resulta que en ese trabajo pues
no les agradó mucho la idea de que yo me fuera cantando de mi casa al trabajo o del Instituto Bíblico al trabajo. Entonces, como que personas que estaban ahí empezaron a decir, vimos a este vato cantando los camiones y traía la playera puesta. Ay, la neta, nadie la conocía. Al contrario, ¿era publicidad? ¿Era publicidad? Sí, ¿No la supieron aprovechar? Me la seguí poniendo Pues sí. como medio rebelde soy de repente y me quedé con la playera, la neta. Me la pidieron, no se las di y me subía con esa playera a tocar, pero era como una protesta mía, ¿me entiendes? Pero yo me subía y a ellos ni al caso, a ellos ya seguían con su mundo. Pero entonces, como que empezando desde ahí a mí me empezó a Dios decir que a través de eso, pues yo tenía que hacer un disco. Un momentito, la letra que cuando tú cantabas dices, eran vivencias, era todo, pero la letra era enfocada cristocéntrica o hablabas de algunos otros temas o cómo eran esas primeras canciones. Que aparte de todo, el subirte a un transporte público a cantar, no cualquiera lo hace. O sea, es un escenario en donde es de valientes. Yo era medio rebeldón, porque siempre he sido así, de que me gusta atacar los problemas de México, sobre todo. Y yo decía, pues me voy a subir al camión, les voy a hablar de Cristo, pero también les voy a hablar así medio rebecón, ¿verdad? Y pues mis primeras canciones, incluso ahí están, una se llamaba Mercenarios y pues hablaba de la mentalidad que tenemos los mexicanos, de que nos quejamos de esto, pero también hacemos esto. Tiramos basura, pero nos quejamos cuando se inunda o cosas así. Entonces, era como un tema social, pero al final remataba con Cristo, así, y la gente pues le aventaba capirotada y la gente se quedaba así como, pues este vato, ¿quién es, verdad? ¿Es activista o es cristiano o es religioso o qué rayos es? Porque me habló como de 20 temas en uno. Y pues la gente se metía en la mente y luego ya yo les decía, pues pueden seguirme como La Cuarta Tribu. Y el nombre está muy raro. Y la gente como que en su mente era así como, pues La Cuarta Tribu, qué rollo, lo voy a buscar. Me buscaban y veían que todo lo que yo estaba haciendo, pues se iba para la música. Entonces, cada vez que me topaba esas mismas personas, ya no me daban 5 pesos, ya no me daban 10, a veces me daban 50 pesos y me decían, carnal, me gustó tu música, te había escuchado en tal ruta, habías esto, ya vi que subiste esta canción, veo que estás usando el dinero que te damos en videos, en esto, y ya yo decía, no, pues qué chido, ahora ya voy a decirlo intencionalmente, que todo lo que me den está siendo usado la mayoría, el 90% en crear música, y estoy sacando mi disco de ahí, y la gente empezó a ayudarme, a tal grado que los payasitos, por ejemplo, que andaban, antes no había tantos raperos arriba de las rutas de Monterrey, pero había mucho payasito. Y los payasitos se bajaban de los otros camiones y se subían al camión donde yo estaba y me decían, carnal, me gusta un montón tu música. Porque yo pensaba que se bajaban para subirse a hacer su show. Y cuando me veían, le decía, ya vengo acá. Y yo decía, no vengo a verte, carnal. Y yo decía, no, pues qué chido. O sea, que la gente desde afuera del barrio, de las calles, tuviera ese respeto conmigo, ¿verdad? Entonces ya los payasitos pues nos hacíamos amigos, ellos me llevaban a sus shows que hacían también en las calles, íbamos a los restaurantes, pero mi público era los camiones, o sea, yo era conocido por los camiones, 3 años y medio duré ahí. Es que eso, sí, como te digo, es un reto y es uno de los mejores escenarios porque ahí te ganas a la gente o te la ganas, o te ignoran y son groseros contigo, o realmente se vuelven tus seguidores o te escuchan. Aparte de todo, el mensaje lo tienen que escuchar porque o traen audífonos o no, que en esos ayeres no había tanta gente con los audífonos. No había. Entonces te tenías que reventar o las cumbias del chofer o lo que tú aventabas. Entonces, no había, literal, justo lo que dices. No había como ahora que... Nada. No estaba tan cómodo. Era 2012. Sí, por eso te digo. Los de Touch estaban saliendo y yo ni siquiera, yo me acuerdo que yo tenía un iPad, no sé, como un iPod de esos. El iPod cuadradito. Y pues no era celular, era nada más para oír música, pero era de los Touch y duré como 1 año y medio o 2 años con ese. Y antes, ahorita digo, dejar mi celular sería una locura porque no sé toda la comunicación, pero en ese entonces no había eso. Sí, no, por eso es muy importante. Y acá entre nos también, cualquiera dice, no, pues
se gana bien. O sea, yo tengo amigos conocidos que también empezaron y se dedican aún a cantar en camiones y reciben su buen dinerito, ¿no? Hasta más que donde trabajabas. Sí, Eso sí también, recibes ¿cómo buen crees? dinero. Por ejemplo, cada día yo ganaba 500 pesos, como Sí. era mi meta ir por 500 o ir por 300, que en ese entonces 500 honestamente era una cantidad un poco mejor que hoy. Hoy 500 pesos ya Sí, se resume a algo que son como $25 para la gente que nos ve, 25, 30 más o dolaritos. Pues menos. eso es un sueldo interesante. Practicabas, hacías y ahí también ibas desarrollando pues, el talento que Dios te dio, ¿no? ¿Tú le atribuyes el talento a Dios o cómo fue? Pues no, obviamente, Ya, sí. esa pregunta ya quería. Sí. La cuarta tribu, platícame, yo sé por qué, pero la gente que nos deja va a preguntar, ¿por qué la cuarta tribu? ¿De qué? ¿De África? ¿De dónde vienes o qué rollo? Sí, es interesante el nombre porque me acuerdo que Chris vino aquí a Ciudad de México, ganó un concurso, regresó y pues era famoso, o sea, de un día para otro era famoso Cris de Apóstoles de y Rap, Apóstoles que ahí del Rap tenemos en... y de repente el brother me dijo, pues vamos a hacer una canción, porque éramos compas Sí. antes de que él viniera acá. Entonces, pues dijimos, pues vamos a hacer una canción y me dijo, nomás que no puedes salir con el nombre que tienes, o sea, el nombre que tienes es muy chafa, está muy feo, ¿verdad? Nadie te va a encontrar y vamos a buscar un nombre. Entonces empezamos a poner nombres y todos los nombres que yo daba estaban horribles, la neta. Entonces el Chris, estábamos así con la Biblia, como que buscando un nombre que capturara y me dice, ¿qué número es la tribu de Judá, verdad? O sea, ¿qué número? Porque de ahí proviene Cristo. Y empezamos a buscar en la Biblia y la tribu de Judá era el cuarto hijo en nacerle a Israel. Entonces dijimos, ok, para que no se oiga la tribu de Judá o para que no se oiga así como Judá, que ya existe, pues vamos a ponerle la cuarta tribu, o sea, el cuarto hijo en nacerle a Israel, y no se oye tan religioso, y la gente cuando pregunte puedes decirle, no, pues él viene de la tribu de Judá, y de Judá proviene Jesucristo, y pues ya los llevas a Jesús al final. Entonces como que me interesó eso, yo no soy judío, no tengo nada que ver con los judíos, los respeto obviamente por la nación que son, pero soy mexicano, pues, pero el nombre me interesó demasiado porque soy cristiano y quiero que todo lo que yo al menos haga hacia el público los lleve a Jesús, pues, aún mi nombre. En ese entonces, cuando estabas así como que estoy escribiendo y todo, sentías, sí, tengo esto que Dios me dio, pero sentías que la necesidad de compartir, te veías a un futuro como dentro de los escenarios cantando este tipo de música, o a lo mejor también decías, no, sí me gustaría estudiar otra carrera o dedicarme a qué. ¿Cómo te mirabas en ese entonces? Mira, a los 21 años que yo empecé, más o menos entre 21 y 22 años, mis compañeros de clase estaban subiendo fotos con sus togas, con eso de que se estaban graduando Graduado. de la universidad. Algunos yo los veía ya casados con sus hijos y yo miraba eso y pues obviamente yo me veía cantando en los camiones y fue como un choque para mí y entré como que en un pensamiento diciendo, chale, como que yo estoy fracasando, o sea, lo que yo dije que iba a hacer, pues no lo estoy haciendo. Entonces decidí sacar de los camiones dinero para ir a pagar como que mi ficha de la universidad en la Autónoma de Nuevo León. Y me acuerdo que pagué, fui al banco, hice todo el rollo, yo no sabía qué más se tenía que hacer, no sabía que me tenía que dar de alta en internet, nada de eso sabía. Solo fui, pagué mi ficha y me presenté el día del examen. El día del examen, con la ficha pagada, llegué y no estaban las listas. Fui a preguntar a la rectoría y me dijeron que me tuve que haber dado de alta y les dije, pues yo sí pagué, aquí tengo mi recibo. Y ellos dijeron, pues no basta con pagar, te tienes que dar de alta en internet. Y les dije, pues a mí no me dijeron nunca nada. Y pues ya sabes cómo son en las rectorías, me dijeron, no podemos hacer nada, vete para allá. Y desde ese día supe pues que Dios no me tenía para una universidad en ese momento. O sea, Dios quería que hiciera lo que estaba haciendo. Entonces, sí, me salí con mi guitarra porque yo a todos lados donde iba, iglesia, a esa vez fui con mi guitarra. Todos lados donde iba, yo llevaba mi guitarra y llevaba 12 pesos. Porque yo sabía que si iba de aquí a la iglesia, pues me iba a ir en unos 4 camiones. Entonces ya de ahí yo me bajaba, traía ese dinero y de regreso hacía, yo no salía como un trabajo, yo lo veía como
como mi vida, era parte de lo que yo estaba viviendo. Entonces, lo que yo ganaba, absolutamente todo lo invertía en la música y solo dejaba 1,000 pesos para mi tía. O sea, llegando la semana, yo le decía a mi tía, ahí va tía, esto, ¿verdad? Y todo lo demás, yo me la rifaba a la música. Entonces, creo que sí hubo un choque en mi mente, a los 21 años, 21, 22, de que estaba fracasando, pero después de que intenté hacer eso de la universidad, me di cuenta que eso no era para mí, pues que Dios me tenía en la música y me lo ha reafirmado en un montón de veces, en un montón de ocasiones que yo he intentado dejar la música, que yo he querido dejar la música o que las situaciones parece que me obligan a dejar la música y lo único que me saca de todo eso es la música. Entonces, yo creo que yo nací para esto. No sé si para ser rapero siempre, pero sí para la música. Es una evolución, ¿no? Porque digo, Sí. después del rap también ahorita estás en otro momento musicalmente hablando. ¿Tus papás qué decían cuando estabas ahí en ese momento? ¿Tus papás seguían dentro de la fe? Sí. ¿Tú seguías igual dentro de la fe? ¿Qué te apoyaban? ¿Decían, hijo, pues, otra cosa, o ya cásate? Porque por lo regular a veces hay perspectivas así, ¿no? Que cuando te vamos a ver ya formal. Nada, mis jefes son otro rollo, la neta, están locos igual que yo. Me dice más la gente alrededor, ¿me entiendes? O sea, mis jefes, mis respetos, ellos se la rifan. Mi tía sí me decía, mi hijo, ¿qué va a pasar cuando cumpla 30 años y no haya pegado su música? ¿Qué va a pasar cuando ya no lo quieran aceptar en un trabajo formal? Porque ella no lo veía de esa manera, pues ella no veía que ese era un trabajo formal. Ella pensaba que yo toda mi vida iba a estar en los camiones, como, pues, con mucho respeto, como muchas personas, a lo mejor duran un buen tiempo en los camiones y a lo mejor se estancan ahí, ¿verdad? Y no avanzan, pero los camiones para mí fue transitorio, o sea, yo lo sabía. El día que yo me subí a los camiones, yo dije, esto es para sacar mi disco y de aquí hacer esto. Y yo se los decía a la gente, yo puedo trabajar, yo tengo manos, yo tengo todo me ven aquí, pero yo no estoy haciendo esto para vivir, estoy haciendo esto para sacar para mi disco. Y la gente miraba eso y daba. No, y aparte, como te digo, ¿no? El estar en los camiones, estás con gente no cristiana, que es muy diferente. Ok, estoy haciendo mensajes cristianos, me invitan a iglesias cristianas, que también es parte, pero aquí estás teniendo esa experiencia de un público que te tiene que aceptar, o sea, que tú lo conoces y él te acepta no siendo de iglesia, ¿me explico? Es muy diferente un público de camiones o público en una calle que te pones en una alameda al público de iglesia. El público de iglesia te aplaude y así no le guste ni el estilo de música, va a decir, fuiste de bendición. Más en la calle, bro. Por eso, a veces, pero, quedan bien, pero afuera, si no les gusta, no, pero si te aplauden es porque los enganchaste. A eso es a lo que me refiero. Entonces yo creo que es una escuela y un proceso también, como dices, de parte de Dios, ¿no? El haber estado ahí, que muchos no entendían o no entendemos. Y entonces me comentaste que conociste a Chris de Apóstoles del Rap, que tenemos, por cierto, el podcast aquí con nosotros también. Ah, ¿ya lo tienen? Sí, claro, fue de los primeros ahí. Claro. También lo conocimos él cuando comenzaba hace años. Pero ¿cómo fue entonces aquí tu despegue? Porque, pues digo, las redes sociales, antes de que te invitaran a iglesias, yo me acuerdo que te veían en algunos eventos en Querétaro, con Mauro Servín, en otros lugares con otros amigos. Pero ¿cómo fue así? El primer video que hiciste con él, subiste y viste en YouTube que había muchas visitas, o cómo fue ese proceso ya, como tú como dando el paso, entendiéndote como artista, que a fin de cuentas, o sea, eres un ministro de Dios, un siervo de Dios, todo, pero también está esa parte artística. Fíjate que con Chris no fue mi primer video. El primer video que pegó se llamaba Jiménez, Chihuahua, y era como una canción de mi ciudad, basado en unas ideas que Chris hacía en sus eventos, no sé si todavía, pero antes Chris improvisaba sobre las ciudades y la gente gritaba, decías algo de que aquí se hacen los mejores tacos y la gente gritaba machín. Y yo dije, pues voy a hacer eso, pero en canción, o sea, en una canción que hable de mi ciudad y voy a poner lo más chido de mi ciudad. Entonces esa canción pegó tanto en esa ciudad específicamente que la ciudad me hicieron famoso, en esa ciudad, en Jiménez. Entonces yo dije, pues quiero hacer algo para el estado, o sea, ya se capturó la ciudad, ya gané la ciudad, pues voy a hacer algo que hable de Chihuahua y que se llame Chihuahua Rap. No, pues pegó en el estado y todo el estado empezó a conocerme y fueron las primeras canciones
que pegaron realmente, que me empezaron a llevar a lugarcitos, que a escuelas, que a esto, que al otro. Y en ese mismo año, que fue el 2016, teniendo mis primeros eventos, así como La Cuarta Tribu, escribí una canción que se llama Yo no tengo miedo. Y con esa canción, escribiendo el coro, hicimos la canción normal, que no era el remix. Y me acuerdo que posteriormente hice el remix, metí a Chris, metí a un montón de raperos más y a La Roña. Sabrá Dios qué pasó, pero Dios quiso que esa canción pegara y hasta la fecha, o sea, es la canción más vista del canal, es la canción que sigue teniendo más vistas, es la canción que más me ha dado, que más me ha bendecido y ahorita ya va para los 20 millones. O sea, creo que ese fue el despunte, creo que Dios tomó Yo no tengo miedo y hizo lo que quiso con eso. Oye, en ese 2016 ya había fans y todo, ¿no? Seguidores, vamos a decirle, gente, pero tenías de los dos grupos, tanto cristianos como no cristianos. Sí, no, No, tú no estabas, o sea, tu idea no era enfocada a cristianos, no, era enfocada en soy músico. Fecha, por eso, o sea, soy músico y eso es lo que no entendemos a veces, que, no, tienes que cantar cierta letra, no, estás hablando de otras cosas que no vendí. Entonces tú estás muy situado en eso, por eso también me gustó mucho, que tenías, a fin de cuentas, los dos grupos de seguidores, por así decirlo. Sí, es que lo que pasa es que mi música de repente suena muy cristiana, porque hablo de Jesús mucho, pero eso es lo que traigo en la mente, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo estoy adentro de una etapa de depresión y yo en esa etapa de depresión, mi refugio es Jesús y lo traslado en una letra, pues suena muy cristiano, pero lo que yo estoy rapeando es lo que estoy viviendo y eso es lo que estoy haciendo. Entonces yo no hago temas nomás por hacer, sino que hago temas que estoy viviendo en ese momento. Oye, y en esos momentos, ¿no te sentías como que se te movió el piso, como que, wow, estoy teniendo éxito? Un poquito de, ¿qué es lo que sucede cuando estás delante de un micrófono en diferentes, seas político, músico, algo, predicador? Se te mueve el piso y te sientes como un poquito más superior y, wow, soy yo. Sí, en el 2016 yo creo que fue el peor año de mi música. Fue uno de las razones por las cuales incluso, que ahorita platicaremos de eso, posteriormente yo caí a la cárcel injustamente, pero a raíz de la fanaticada que hubo por esas canciones específicamente. Si volviera el tiempo, volvería a hacer esas canciones. Si volviera el tiempo, volvería a hacer lo mismo como lo he hecho hasta ahorita, porque yo creo que las cosas que han sucedido me han llevado a madurar en ciertas áreas. Hay otras áreas que soy muy inmaduro, soy una persona muy, muy inmadura, pero sé reconocer los puntos fuertes que tengo y sé la madurez que tengo en ciertas áreas a raíz de cosas que me han sucedido, ¿verdad? Entonces, creo que el 2016 fue la temporada más fea, más desubicada de mi vida. No caí cosas muy malas, no fui a las drogas, no hice cosas como, digamos, que incluso que ameritaran cárcel, pero lo que me estaba rodeando sí eran cosas así. Sí, por eso estás metido en lugares no peligrosos, pero comunes, donde es muy fácil entremezclarte y que no se dé cuenta si eres o no eres de fe. Y que fácilmente, como cualquier debilidad humana o cualquier cuestión, se ve normal que caigas puede ser en vicios, puede ser también lo que decías tú, muchas veces por herencia se trae el alcoholismo, ¿no? ¿Alguna vez también estuviste dentro de eso, sustancias prohibidas, una cuestión así? No, nunca, pero por ejemplo en esa temporada del 2016, cuando pegaron esas dos canciones que te dije, Chihuahua Rap y Jiménez, que me hicieron hacer la de Parral, la de Camargo, o sea, es que el problema fue que me hicieron hacer canciones de un montón de ciudades y en cada ciudad pasaba lo mismo que en Jiménez. ¿Verdad? Entonces, cada ciudad era como una estrella. Llegaba y me ponían junto con cantantes muy famosos. Que ahí es donde yo quiero, porque has cantado también y he estado, no sé si abriendo, compartiendo escenarios con grupos también bastante grandes, ¿no? Sí, seculares sobre todo. Molotov, por ejemplo, fue uno de ellos, que ahí vamos a llegar al punto del 2016. Pero antes de eso, ¿cómo fue tu incursión y con qué grupos has alternado? Pues de los que pueda reconocer a lo mejor la gente que no son cristianos, con Inspector, con La Maldita Vecindad, con grupos
Cierreños había un brother que... ¿Qué es un grupo sierreño, perdón? Para la gente que no... Un grupo cierreño son... la sierra. Que tocan con dos guitarras, una guitarra, un requinto y un bajo. Había, en ese tiempo estaba pegando mucho ese estilo de música y le abrimos a varios grupos de esos que llevaban a las ferias o que llevaban así. Entonces nos ponían a abrirles a ellos. Y cristianos, pues sí he estado con Alex Zurdo, Funky, Redimidos, Manny Montes, Aposento Alto, Rubinsky, varios, Miel San Marcos, Montesanto. Dios ha permitido que estemos con algunas personas que en ese año, como 2015, estaba apenas comenzando otro estilo de música aún dentro de México, ¿no? Lo que ahorita se le dicen corridos tumbados y todas esas fusiones interesantes que vamos a llegar ahí. Pero entonces, una vez llegando a un escenario grande, a una feria, ¿no? Si no me equivoco, y todo, en 2016, que ibas a 2019. abrir... 2019, ibas a abrir a Molotov, estaba llenísimo, la gente y todo, y de pronto antes de entrar al escenario, ¿qué sucedió? Fue más bien en la prueba de sonido. Molotov estaba haciendo prueba de sonido. Nosotros llegamos a las 2 de la tarde, nos pusimos ahí para esperar a que ellos bajaran y pues obviamente también escuchar. Es un grupo que a mí me gustaba mucho cuando yo era niño y me acuerdo que estaba cumpliendo mi sueño, ¿no? Así de niño, estoy viendo Molotov, vamos a tocar con ellos, los vamos a abrir. Y de repente pues estaban mis amigos ahí, llega la policía ministerial y dicen mi nombre, Jesús Alberto Luna, me pusieron un apellido mal que era Durán, yo soy Ruiz, y yo les dije de broma, soy Ruiz, y ellos me dijeron, pues no sonrieron, solo dijeron estás detenido, y empezaron a leer una hoja, y dijeron, y todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces cuando me subieron yo pensé que era una broma por esa última frase, porque dije, esa es una frase de películas o de series, CSI Miami, lo que sea, ¿verdad? Me suben a la camioneta, no me esposan. Seguí creyendo que era una broma porque no me esposaron. Adentro de la camioneta, la persona me dice, uno de los oficiales me dice, de los ministeriales, mi hijo escucha tus canciones. Dije, no, pues es una broma. O sea, le dije, ¿cuál escucha? Y él me dijo la de Rol en una ruta. Y yo dije, esta canción, pues ya estoy pensando que no es tan broma porque esa canción es una canción muy conocida. Tendría que ser el morrillo muy fan para decir esa canción, ¿me entiendes? Me la recuerdo mucho porque me la dijeron. Entonces, haz de cuenta que de Rol en una ruta, cuando me dijo eso, se me vino así a la mente, no, pues no están bromeando estos vatos. Llegamos a la fiscalía, me tomaron unas fotos, me subieron a una camioneta, ahora sí me esposaron, y ya la camioneta ya no era de ministeriales, era como una vagoneta. Me llevaron a recoger como que mi credencial, creo. No sé por qué, pero la credencial al hotel, le hicieron un desastre. Me llevaron a Jiménez, Chihuahua, me metieron a una celda y al otro día fue el juicio. Se habló de 20 a 30, perdón, de 10 a 30 años de prisión. Y el juez, pues, era una mujer, el delito era violación. Y yo en mi mente estaba, pues, ¿a quién rayos violé? ¿Me entiendes? Porque yo en mi mente era como, no manches, en mi vida he hecho eso. No me he pasado ni un alto, no tomo, no me drogo. Estaba en mi mente así. Y luego, lo peor de todo es que en las carpetas, pues como era menor de edad, no venían los nombres. Y yo dije, no viene el nombre. Y las siglas no me suenan, no resuenan en mi cabeza de alguien. Entonces era como que yo no conocía, no estaba la persona ahí, no estaba nadie ahí, estaba el Ministerio Público nada más. Y estaba yo y el abogado que traía, que me hicieron agarrar un abogado así a la brava. Entonces haz de cuenta que yo en mi mente no sabía qué rayo estaba pasando. Sin embargo, pues lo que me estaban diciendo me estaba cayendo como un balde de agua fría, ¿no? Así de 10 a 30 años de prisión. Me pasan a un cuartillo y luego me trasladan a la ciudad de Parral, Chihuahua, al Cerezo número 4. Y ahí en el Cerezo número 4 me desvistieron completamente, me tomaron fotos, me revisaron. Media hora después me pasan a la, ¿cómo se llama? A ingresos, me meten a la celda 5, me encierran y eran las 5 de la tarde, me llevan de comer una comida horrible, horrible, horrible. No, pero no traía ni siquiera hambre,
pero aún si hubiera traído hambre, estaba horriblísima esa comida. Y de verdad que yo la vi y dije, no manches, no quiero comer, aparte se ve horrible, y todos los muchachos, dame la sopa a mí, que no sé qué, y pues en mi mente, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues como no me caía el 20, y empecé con los muchachos y les dije, ¿hay algún pastor aquí que venga a orar por mí? Pues en mi desesperación, ¿no? Siendo yo cristiano, y ellos me dijeron, aquí no hay pastores, no hay cristianos, así dijeron, y les dije, ¿hay alguien que sepa tocar guitarra y que toque alabanzas? Y ellos dijeron, hay alguien que creo que es cristiano, así dijeron, pero yo dije, pues dijeron que no haya cristianos, pero entonces cuando baja esa persona, baja con una cara bien malhumorada, así, ¿qué? ¿Que me andas buscando? No, sí, es que me dijeron que tú tocas la guitarra en la iglesia. Y yo, déjate de estupideces y no sé qué, me empezó a decir así, pues me impactó demasiado lo que me estaba diciendo, dije, este no es cristiano. Entonces estaba hablando de la iglesia católica, ¿verdad? Y él tocaba la guitarra en la iglesia católica. Entonces yo le dije, no, pues una alabanza que toques, túmbate el rollo, y se fue. Y de repente empezaron a rodearme un montón de cholos, ¿verdad? Y yo así como que, ¿qué rollo? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Qué onda? ¿Cuántos años tienes? Y yo contestándoles todo. Y les dije, pues ya que yo en mi mente pensé, estamos en confianza, pues les voy a pedir una Biblia. ¿No tiene alguien una Biblia que me preste? Y me acuerdo la respuesta de uno de ellos que dijo, si querías buscar a Dios, lo hubieras buscado en la calle y no en la cárcel, hipócrita. Y cuando dice eso, no, pues la neta, se me rompió el corazón así machín y empecé a llorar enfrente de ellos. Y la neta, los muchachos se hicieron para un lado y yo me quedé llorando solo en la celda, y ellos como que respetaron eso, no sé qué onda, pero dejaron de burlarse, dejaron de todo lo que estaban haciendo, se fueron para un lado, y es como si, ahorita lo recuerdo, y es como si hubiera caído una luz así, y todo se hubiera apagado, y estábamos una luz y yo en la celda, y en esa celda volteé a ver así para arriba, pero llorando, y le dije a Dios, si tú existieras, me hubieras traído una Biblia a la celda. O sea, si tanto poder tienes como el que dice en la Biblia, ¿por qué no puedes traerme una Biblia hasta la celda? Y pues era un impacto así tan fuerte en mí, que es la única vez que yo le he reclamado a Dios así de esa manera, que yo he dudado de su existencia, y yo estando en esa celda estaba así, no comí, no dormí. Entonces esa mañana, el 14 de julio del 2019, pasa el oficial con la lista, dice mi nombre, digo mi apellido, me vuelvo a acostar y pasa un cholo trapeando, le decían la ñeca, y me avienta algo en la cabeza, y cuando me golpea, volteo para ver quién me había golpeado, ¿verdad? Y veo, y es la Biblia, eran las 6:30 de la mañana, y la neta, pues lo que pensé en mi mente pues fue vergüenza, ¿no? Pasó por mi mente vergüenza, pasó por mi mente arrepentimiento, pasó por mi mente miedo, porque estaba sintiendo miedo es que como yo le había dicho eso a Dios, como yo lo había retado de esa manera, era como diciéndome, no me retes. O sea, aquí está la Biblia, son las 6:30 de la mañana y llegó hasta tu celda. Y no puedes salir tú de aquí, yo llegué hasta aquí. Y llegó la Biblia y le dije, pues estamos tú y yo y esta Biblia, y necesito que me hables. Esta ya casi no la digo, pero cuando recién salí sí decía, abrí la Biblia así al azar y me tocó, creo que de tanto que no lo digo, se me fue Judas se esa ahorcó. parte. Ah, no. Lucas 23, creo que es Lucas 23. Y es donde están sentenciando a Jesús. Y literal yo estaba leyendo, ¿no? ¿Qué hago con este hombre? Y dice, no, pues que lo crucifiquen, pero ¿por qué si no ha hecho nada? Crucifíquenlo. Pero ¿cómo? No lo puedo crucificar. Pero si lo voy a hacer, yo me lavo las manos, dijo Pilato. Y todos gritaron más fuerte, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y luego lo proclaman como reo de muerte. Y yo en mi mente fue así, de que no manches, lo que le hicieron a Jesús me está pasando a mí, pero él ni de broma, ni en broma lo merecía, y fue reo, o sea, literal estuvo en la cárcel.
Y yo estoy en la cárcel también. Y le dije, Señor, háblame, ¿qué onda? Y abrí la Biblia, ¿por qué estoy en la cárcel? Y me salió Hebreos capítulo 12 y luego dice, porque Dios a quien ama corrige y disciplina a todo aquel que recibe como hijo. Porque al que no se le disciplina se le considera como un bastardo y no un hijo, pero a quien se le disciplina se le considera como un hijo. Es verdad, ninguna disciplina es causante de gozo al momento de ser ejercida, pero tiene un fruto de justicia y de paz en aquellos en quien es practicada. Y cuando dijo eso, me callé. Dejé de pedirle un montón de cosas y le pedí 2 cosas. Úsame en esta cárcel y no dejes que me aparte del evangelio. Nada más. Fueron las 2 cosas que le pedí y las 2 cosas me cumplió. Nada más. Entonces, al mes me mueven de módulo, me llevan con los viejitos, así le decían al módulo, era el módulo 4, y en el módulo 4 le recordé a Dios y le dije, pues tú dijiste que me ibas a usar, ¿verdad? Ya pasó un mes, y ya salí, ya puedo salir al patio, o sea, ya estoy viviendo aquí, ya vivo aquí, ¿qué hago? Y empecé a buscar la forma de abrir una iglesia, o sea, de reunirme con personas, de hablarle a personas, y tuve mis primeros 2 amigos, uno se llama Luis y el otro se llama Juan. Uno era más de mi edad, pero un poco más grande, y el otro era más viejo. Y uno tenía una sentencia grande. Entonces empezamos a leer la Biblia y empezamos a juntarnos entre nosotros, y Dios empezó a formar un grupito a tal grado que después de muchos intentos, después de muchas pedidas, el día miércoles 9 de octubre del año 2019, se inauguró la primera iglesia cristiana y le pusimos de nombre Soldados de Jesucristo. Así se llamaba, como el nombre de mi canción que había sacado. Y me acuerdo que el primer día tuvimos 25 personas. No sabían canciones cristianas, sabían canciones cristianas católicas. O sea, como la mezcla de... Empezamos cantándole Alabaré, No hay Dios tan grande, pues todos esos coritos que la montaña. Sí, los que se Y la gente empezó a ir. Al otro miércoles llegaron más personas, después volvió a ir más personas. Le dije a Dios, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que sea pastor? ¿O quieres pues, que me dedique al rap? ¿Qué quieres que haga dentro de aquí? ¿Que deje el rap? Y yo sentí de parte de Dios, pues, que me dijo que siguiera rapeando, ¿verdad? Y le dije, pues, si quieres que haga eso, pues, entonces confirma tu obra aquí, ¿verdad? Y para el día 26 de noviembre, jueves del año 2019, a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, entró el grupo de apoyo de Vida Abundante con una tina grande, para bautizar a las primeras 10 personas. Ellos nunca habían entrado a hacer eso. O sea, entraron porque conseguí el permiso para que se bautizaran las 10 personas que querían bautizarse, que hasta ahorita algunos de ellos siguen firmes, ¿verdad?, en la fe, ahí adentro, dentro de la prisión. Entonces, pues Dios empezó a hacer cosas bien grandes adentro de la cárcel. Lo único que yo quería era como servir. Eso era lo único que yo quería. Y le dije, pues, ¿cómo quieres que rapee? Pues, si aquí no se puede, no puedo meter nada. No puedes grabar. No puedo grabar. Que ahí pasaste pues, pruebas muy interesantes. Tú dijiste, Dios no castiga, porque muchas veces se tiene eso, te está castigando Dios. Dios no castiga, sino corrige, que es muy interesante entender eso. Yo no sé si necesitas una corrección o qué, pero bueno, creo que todos siempre necesitamos estar creciendo, evolucionando, madurando. Nunca llegamos a la madurez total, pero es uno de los objetivos. Y efectivamente, mira, no había una iglesia, tú fuiste parte para hacer este vínculo. ¿La iglesia Vida Abundante antes de eso iba ahí o a través de ti fue que comenzaron? Porque hasta la fecha siguen con esta visitación, ¿no? Siguen con este ministerio, visitando a la iglesia. Ellos sí iban, pero no tenían una relación como iglesia. Como un pastor, como un líder o como un... Era como un tipo grupo de apoyo, como Alcohólicos Anónimos, como los católicos. Poquito, pero no ven firme como una sucursal, como un campus que ahora dicen. No había gente sirviendo, era gente que iba a escuchar la palabra. Entonces, y se iba. De alguna manera eso fue un fruto dentro de todo lo triste que pudiste haber pasado. Yo te pregunto, cuando estabas ahí ya dices un mes, ya estuviste más de 6 meses, la sentencia que de pronto decían era 30 o 40 años. 10 a 30. 10 a 30. Lo que tú estuviste ahí fueron menos de 2 años. Sí.
¿Qué pensabas ahí antes de tener una sentencia? Yo sé que fuiste por la situación rápida, en fin, no vamos a entrar en detalles de eso, pero estuviste menos de 2 años. Pero ¿cómo te sentías tú cuando no sabías el tiempo que ibas a estar? Porque también decías, quiero seguir cantando, pero voy a salir, o voy a estar aquí, o me voy a hacer pastor. ¿Qué cruzaba por tu mente que te reventaba la cabeza? Mira, dentro de la cárcel lo que más pasa es el carcelazo, así le dicen al menos en Parral, que pues te sientes así encerrado, ¿verdad? Eh, una de las cosas que más me pasaba a mí era la desesperación. O sea, de que yo miraba, me subía al último piso del módulo 1 y era el tercer piso y veía la calle. Y yo decía, casi no me gustaba subir para allá por lo mismo, porque yo veía la calle y decía, ¿cuándo voy a poder tomarme un agua mineral, pero afuera? ¿Cuándo voy a poder ir al Oxxo? O sea, mis preguntas hacia Dios o hacia mí mismo eran, pues, ¿cuándo voy a lograr hacer esto? Pero afuera. Uh-huh. Porque aquí puedo jugar fútbol, pero ¿cuándo lo voy a hacer afuera? ¿Cuándo voy a jugar ajedrez? Afuera. ¿Cuándo voy a ir a la iglesia? Afuera. Era como que mi mente pensaba eso. Pero en cuestión de lo que viví ahí, fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida. O sea, cuando vi todo lo que hice atrás, lo que sucedió enfrente y lo que pasó después, y cuando estaba durante eso, y yo miraba todas las veces que Dios me había mandado señales de que yo tenía que pasar por ese proceso, era como que algo que me daba una paz, una satisfacción, porque incluso unos días antes de yo caer, 2 días antes, Dios me dio una palabra de lo que iba a suceder, que estaba en Hechos. Y luego un día antes, el mero día, Dios me dio una palabra también, que incluso quedaron, yo no las borré de Facebook, yo la dejé en mi último y la palabra era el mero 12 de julio del año 2019 a las 12. Y decía que a la medianoche estaban Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel, y de repente las cadenas de los presos fueron quebradas y los presos les cayó un temor a ellos, incluso al carcelero. Entonces cuando yo publiqué eso, era lo que a mí me había tocado leer, no era que yo lo busqué, no era que yo sabía algo, a mí me había tocado estar leyendo Hechos y yo dejé toda una lista de que yo estaba leyendo la Biblia antes de caer a la cárcel. Cuando caí a la cárcel me recordaba esos 2 versículos, de a qué me había llevado Dios a Parral y de por qué yo estaba dentro de la cárcel, y era para que personas fueran libres. Y eso me quitaba todos los pensamientos de, no, que la neta, ya aquí estoy injustamente y no sé qué. No, la neta, me puse las pilas y dije, ¿qué rayos sé hacer? Yo sé hacer música, yo no soy mecánico, yo no soy carpintero. Me decían, métete a la carpintería, loco, yo sé hacer música. O sea, yo voy a escribir música. Entonces empecé a escribir y escribir y escribir y empecé a tocar puertas, y Dios abrió puertas para que yo participara en un concurso llamado La Voz Penitenciaria, y que no solo participara, ganar el primer lugar estatal y posteriormente ganar el primer lugar nacional, o sea, ganándole a todos los cerezos, cosa que no había sucedido en ese cerezo de Parral, y era una locura. O sea, de repente ya era una estrella adentro del cerezo. De repente los presos, las ranflas me decían, cántanos la rolita esa que hiciste para ganar el concurso, y era la de Espíritu Libre. Y yo decía, no, pues déjala canto. Les pegaba, brother, pero les pegaba de una manera que los vatos oían cárcel y decían, y la palabra prisión, y les pegaba y lloraban, se les ponían los ojos llorosos, y yo cada vez que me la pedían la cantaba y escribía más. Y yo decía, traigo una nueva rola, iba y se las cantaba a ellos. Y yo decía, no, pues es que Dios quiere que siga haciendo esto. Entonces, en diciembre del año 2019, un mes después del bautizo, como unas 3 semanas después más bien, se permitió mediante el juez que legalmente se metiera una computadora, un cable y un micrófono de condensador con 2 horas para grabar en un cuarto como este, así bien acustizado, pero que se llama AFIS, que es donde le graban la voz a los presos. Y me acordé mucho del día que yo llegué. A los 3 días, yo le pregunté al oficial, ¿qué se necesita para yo grabar aquí, en este cuarto? Porque este cuarto parecía un estudio. Yo me sentía en un estudio en ese cuarto. Y él me dijo, no se puede. Y le dije, ¿a poco no hay forma? Y él me dijo, pregúntale al comandante a ver qué te dice, pero en tono de broma, en tono sarcástico.
Y yo le hice caso, le pregunté al comandante, el comandante me mandó con el director y el director me mandó con el juez. Yo seguí todos los pasos hasta que en diciembre, 5 meses después de que yo caí, 4 meses después o 5, se me dio el permiso legalmente para grabar y grabé 7 canciones dentro de la cárcel y las 7 canciones pegaron. O sea, todas las canciones que grabé dentro de la cárcel están arriba del 1,000,000. Sí, ¿no? Que esas son cosas que es otro de los milagros, otro de los propósitos, el grabar ahí, porque nadie ha grabado, ni músicos muy reconocidos, Ilegalmente, sí. ni músicos con conectes y todo ese rollo. Ilegalmente, pero legalmente, como dices, ¿no? Te revisaron toda la computadora, todo, y adelante. Eso creo que sin palancas y sin meter dinero y lo que quieras. Entonces, sí hay muchas cosas positivas. Los cerezos, para la gente que de pronto oye, ¿qué es cómo que en el cerezo? Cerezos son centros de readaptación o de reinserción social, ¿no? Entonces, es ahí a la penitenciaría o X. Y la canción esa que dices, me gustaría que la gente escuche un poquito de letra de la que cantabas y la que los presos escuchaban. ¿Se puede? ¿Un poquito de lo que dice esa letra? Sí, a ver si me sale. Acusado de violación, me metieron a la prisión con la intención de manchar mi imagen y reputación, pero si fui encarcelado es porque el de arriba lo quiso y su misericordia basta para levantarme del piso. Pasar algún tiempo tras las rejas no me aflige, pues como dice la Biblia, Dios a quien ama corrige, así que no hay razón para ponerme triste, pues Cristo es mi abogado y no hay caso que se complique. Como José venció en esta prueba de fe, pues para los que aman a Dios todo les sobra para bien, y aunque un juez dicte sentencia y me convierta en un convicto, no hay condenación alguna para el que esté en Jesucristo. No es una mala racha, el diablo quiso revancha y el jefe me eligió para ganarle en su propia cancha, y aunque mucha gente quiera verme destruido, seguirá sonando en México la cuarta tribu. Eso, qué bonito. Qué bonito y qué emocionante, y es el rap, ¿no? Las vivencias, lo que se siente y lo que se sigue, y por eso creo que tiene éxito. Vamos a apurarnos porque ya también quiero saber cómo es que saliste de ahí. No fueron ni 10 años ni 40 años, estuviste menos de 2 años. Rápidamente, ¿cómo fue que saliste de ahí? Y a partir empieza también otro ciclo de tu vida. Dios a través de sueños a una persona en Monterrey, Nuevo León. Él es de Juárez, pero vivía en Monterrey. Durante 3 días tuvo el mismo sueño. Al tercer día, pues el sueño era que él estaba en primera persona, no se veía su cara, pero estaba vestido de gris, y él había estado anteriormente en cárceles, Estados Unidos y México, y sabía que la vestimenta era gris y él se sentía apresado y que le hablaba a la gente y nadie le hacía caso. Y cuando se levantaba, prendía la tele. Al tercer día prendió la tele, pero la primera cosa que le salió no fue una alabanza, fue la canción de No Ando Solo, que yo había subido a la cárcel. Fue mi primera canción, ya la había grabado desde antes, pero la subí a la cárcel el 17 de septiembre del año 2019, en mi cumpleaños. Y fue mi primer cumpleaños en la cárcel. Y él oyó la parte final donde yo decía que estaba en la cárcel, pero que Dios me estaba dando fuerzas y bla, bla, bla. Y él se contactó con mi familia, les habló y les dijo que quería ayudar. Después de mucho rogar, la neta tuvo que rogarnos, y yo no entiendo por qué, si nosotros debimos de haber rogado, pero Dios lo hizo de esa manera. Y él hizo todo lo posible, pagó nuestros abogados, él pagó todo. Yo me acuerdo que le dijimos, pues, pueden ser más de $1,000,000, ¿qué tal si es 1,000,000? Y dijo, el Espíritu Santo me dijo que sacara a este muchacho de la cárcel y lo voy a hacer. Y un día 28 de abril del año 2021, el Señor abrió las puertas del Cerezo de Parral, Chihuahua, después de varias audiencias, para que pues hoy estuviera yo aquí en el podcast comentando que para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y saliste libre de culpa. Libre. Y Dios me permitió, pues, seguir yendo a iglesias. El diablo me dijo, no, cuando iba pisando la libre, nadie te va a volver a invitar a ningún lado. Y lo que yo había leído en ese día era Gálatas 5. Y en Gálatas 5, el versículo 1 dice, estad firmes y pues con la libertad que yo les he dado. Entonces, cuando el diablo me dijo eso, se vino el Espíritu Santo por este lado y dijo, está firme con la libertad que yo te he dado. Y pues salí con la ropa de gris, porque yo eso es lo que quería grabar un video abrazando a mi mamá. Omar de En Espíritu y en Verdad fue por mí. Me llevó al Walmart, vi a mi mamá, a mi sobrino, grabamos un video yo con la ropa gris, me cambié de ropa, y nos llevaron a un buffetcillo que está ahí en Parral.
Qué rico, ¿no? Lo más rico ahí estar con la No familia comí y todo. casi nada, pero sí. Pero pues la emoción, oye. Un año después regresaste al Cerezo a recordar, un año después de tu salida. Y grabaste también ahí algo, una canción y todo. Por ahí. En el Cerezo no he grabado nada. Afuera, estás ahí. Ah, ok. ¿Qué dijiste? ¿Qué Sí. dijiste? Estoy ya desde afuera, estoy Exacto. recordando hace un año que salí. Un TikTok, sí. Ajá. Pero yo al Cerezo sigo entrando, o sea, yo pero... entro con los muchachos. Hay un grupo de Vida Abundante que entramos, que es Ministerio de Carcelario, ¿verdad? Y pues seguimos ahí, echándole. Sigues ahí y entonces ya empezaste otra vez, porque efectivamente el temor, dices, la gente es muy juzgona y la gente no te conoce, no sabe todo el proceso que tenías, si no se queda con solamente, fue acusado y estuvo allá. Pero estamos efectivamente en una vida nueva y en una vida nueva de la vida nueva, ¿no? Empezaste otro ciclo en donde ya ahorita, regresando a la música, al momento en el que hoy estás comenzando, y yo digo comenzando porque todavía tienes todo por delante, 33 años, eres muy joven, soltero todavía. No tanto. Ya estoy ruco. Me llevas por 7 años, pero todavía eres joven. Oye. Eres joven. Pero empezaste a fusionar ya después, no solamente rap. Háblame ya de esa fusión, los proyectos que estás teniendo ahorita y cómo te sientes. La Orden la escribí dentro de la cárcel, fue un corrido tumbado, no lo escribí porque estuvieran pegando, ni siquiera sabía mucho sobre eso, ¿me entiendes? Pero había narcos y los narcos escuchaban ese estilo de canciones y yo no sabía que era un nuevo género, simplemente escuchaba que los narcos siempre hablaban de esas formas y las palabras que yo hablo en esa canción son palabras que utilizaban todos los días durante todo el ciclo que estuve ahí. Usaban esas palabras, ranflas, narcos, pandillas, todo eso. Entonces yo lo hice y dije, voy a hacerle una canción de las cosas que ellos viven y que me han platicado. Y voy a hacer una canción hablándoles de Jesús a ellos. Entonces, cuando salgo, pues me doy cuenta que esto es un movimiento, obviamente. Pero yo lo que quería era grabarla con un grupo chido y me acuerdo que me habían enseñado pues una canción de Grupo Respaldo que se llamaba algo que hablaba de la cárcel y me gustaba mucho porque hablaba de la cárcel. Y era una historia de un grupo. Y yo decía, ¿quién es ese Grupo Respaldo? Y pues cuando salí yo les dije, ¿quieren ayudarme a cantar esta canción? Y pues los trajimos hasta Parral, grabamos la canción. Yo no dije que había salido, sino que el día que saqué La Orden, yo ya tenía unos días afuera, pero habíamos estado grabando los videos y todo eso. Y fue el día que publicamos La Orden que la gente se dio cuenta que yo ya había salido. Pero yo salí el 28, ¿verdad? Entonces, pues Dios me permitió incursionar ese mundo de los corridos tumbados, de que a raíz de eso pues se me invitara con Pepe Garza, y pudieran entrevistarme a mí, que el primer cristiano que va a esa entrevista, que pudiera sobresalir a lo mejor en ese género aquí en México, pero en la versión cristiana. Y pues Dios ha sido demasiado bueno. A raíz de un montón de cosas, de muchas cosas que han sucedido, Dios me permitió abrir el sello de la Tribu Santa, y ahorita estamos trabajando con jóvenes, con personas que habían dejado truncado su sueño de la música y los hemos regresado para acá para que ellos empiecen a grabar, porque hay algo muy importante que la gente tiene que saber, es que el rap o la música o corridos tumbados, lo que quieran, los géneros que se hacen para Dios, no son un género para nosotros ser famosos, es un medio por el cual nosotros podemos transmitir un mensaje que llegue poderosamente. La música, la intención de la música es que un mensaje llegue y se le meta tanto en la cabeza a la gente que se le haga una idea. Entonces, si tú hablas de las tablas de multiplicar, los jóvenes se la van a aprender porque es una canción. Si tú se las enseñas así, no la van a aprender. El rap cristiano tiene el poder de meterte fundamentos, fe, ideas, todo lo que quieras a través de una canción. Yo invito a todas las personas que son artistas cristianos, no solo raperos, que visualicen que lo que están haciendo no es bajar el cielo a la tierra, es un instrumento de evangelismo que va a llevar a los barrios, a las casas hogares, a los pueblos, a todos lados, el mensaje, y les va a entrar directísimo al corazón a través de un ritmo, salsa, bachata, pop, baladas, lo que quieras. A nosotros nos tocó el rap y lo estamos haciendo a través de la Tribu Santa, y próximamente yo sé que aquí va a estar la Tribu Santa, no la Cuarta Tribu,
y vamos a poder hablar de cómo inició la Tribu Santa. Me encanta esto y sí, efectivamente, algo que dices es totalmente cierto. Es que lo que tú estás mostrando, eres un artista, tu parte artística y todo esto, parte de todo lo que has pasado espiritualmente, pero expresas lo que has vivido. Y ayer platicaba precisamente con mi sobrina y dice, es que, porque escuchaba tu música, y dice, es que soy muy bien, pero la letra como que soy interesante, ¿no? Pero el ritmo y eso es vivencial. Entonces el artista expresa lo que lleva adentro y se va, y eso crea una empatía en la gente y en tu público, que es el específico, el que vive toda esta cultura del norte del país, que también es muy diferente a la del sureste, etcétera. Sin embargo, también acá te escuchan con gusto, pero en donde está fuerte es en ciertas áreas de nuestra república y las personas que han tenido este tipo de vivencias. Entonces, me encanta también, y esa entrevista también con Pepe Garza, que es genial, que acá entre nos, Pepe Garza también a veces nos pone likes a los podcasts y todo. A mí me dio mucho gusto también que te vi por allá, y él es muy sensible también a todo esto. Y esa gente es la que te está esperando. Yo lo vi a él y que te dijo, a partir de esta entrevista también vas a tener otro, se te va a abrir otro abanico. Pasado, y tiene voz de profeta. Sí, ¿no? Y a partir, es lo mismo que yo te digo, estás ahorita en otro ciclo de madurez, tienes 33 años, ya te podemos crucificar, pero pues ya latigazos ya recibiste, entonces viene, creo, donde tu ministerio, tu servicio, tu corazón y todo eso va a dar frutos, ¿no? Que tú estás no buscando los likes, no estás buscando el billete, etcétera, que todo eso también va a venir y viene y es parte de, pero también ya tuviste esa, no sé si raspón, esa de parte de Dios que nos está trabajando en nosotros, que ahora antes de subirte al ladrillo vas a decir, ¿para qué me quiero subir si aquí abajito estoy mejor y puedo disfrutar las cosas desde otro punto de vista? Claro. Tener más cuidado en cada cosa que hacemos, con lo que nos metemos y todo. Y pues yo te agradezco mucho que estés con nosotros. Ahorita vamos a poner aquí tus redes, los proyectos que tienes. Tienes ahorita, hace poquito sacaste la canción de Viva México, ¿no? ¿Cómo va esa canción? Hecho en México. Hecho en México, donde está totalmente, para los que nos ven en otros países, estamos grabando esto en septiembre. Septiembre para los mexicanos es como la Navidad de los mexicanos, ¿no? De lo que yo digo es la Navidad. Porque hasta hacen cena muchas familias mexicanas el día de la independencia, que a diferencia de otros países que Colombia yo veo que son festivos, pero nunca festejan nada de eso. Y aquí todo el mes, como nuestra Navidad, se festeja ahí. Y un poquito, ¿qué dice esa letra? Que es lo más reciente que has tenido. Y con eso, un poquito de ello, y nos despedimos. ¿La canto? Sí, un poquito, unas frasecitas, una estrofa. Hace falta la guitarra y todo, sí, hace falta, pero ya para la próxima nos venimos. De Tijuana a Yucatán, rifa México, carnal, 32 estados libres, una sola capital, sus 68 lenguas y su biodiversidad, su gastronomía que es patrimonio de la humanidad, de la tierra del maíz, los mariachis y los tacos, siempre habrá un paisano poniendo a México en alto, somos más que droga y muerte, más que cárteles y narcos, caudillos cual Morelos y el cura Miguel Hidalgo. Eso es todo. Bueno, ya quedas comprometido para el próximo viajito que tengas. Hacemos aquí un pequeño acústico detrás de toda la banda y todos los chicos. Y pues, ¿sale algo atrás o sale la...? Pues ahorita si quieres le metemos ahí algo, ¿ok? Aquí va a salir algo. Después sale La Llorona, pero oramos por ella. La otra salió La Llorona, pero sí oramos, sí. Así que... No, pero ahora vamos a estar haciendo como un disco hacia lo de México. Dios, ya voy a acabar con eso. Dios me hizo nacer en México, tardé mucho en entenderlo, tardé mucho en amar mi tierra como la amo ahorita, porque siempre he sido muy mexicano, pero hoy amo mi tierra y hoy quiero vivir en mi tierra por siempre, ¿me entiendes? No quiero ya irme a Estados Unidos, no quiero esto, no quiero vivir en mi tierra porque siento que Dios me pagó los pasajes para venir aquí. O sea, Dios me pagó los pasajes para venir a México, para nacer en México, para aprender el idioma, para aprender la cultura. Ya no tengo que aprender idioma de la India o de Afganistán ya no soy misionero para otros lados. Ya nací aquí, ya viví aquí, me conocen, tengo el mismo color de piel, soy mexicano. Tardé un buen tiempo en entender que yo era misionero para México, pero yo sé que soy un misionero para mi gente, para mi tierra. Thank you very much, my dear friend. No, ¿verdad? Gracias por estar aquí, amigo, es cierto.
es un placer, un gusto platicar, estar aquí y todos los triunfos para ti de parte de Dios y Gracias. que Él te vaya abriendo puertas, caminos y que tú vayas caminando firme y en Él. Y eso es lo más bonito. Bendiciones para tu familia y para toda la gente que te escuche. Y vayan a buscarlo a sus redes, que son... La Cuarta Tribu, todo. Ahí está, La Cuarta Tribu salimos y yo te quiero agradecer nuevamente. Gracias Dani, gracias Gaby, gracias. Esto es Buena Nueva. Yo soy Paco Palafox. Compartan, síganle y todo lo que quieran hacer. Aquí estamos, La Cuarta Tribu, mi querido Chuy Luna. Gracias.